Buenas noches, estimados hermanos. Quiero seguir hablando de San Francisco de Asís, un gran santo. De hecho, dicen algunos autores, como Donald Spot en un libro que tiene Francisco de Asís, el santo que quiso ser hombre. Es decir, era tan santo que lo que él tenía que hacer es ser más humano, ¿no? Pero pues fue una gran persona. Dicen que era una persona. Dice Chesterton, J. K. Chesterton, en este libro de San Francisco, dice que era, antes de que se convirtiera Francisco, era una persona muy amable, era una persona muy cortés, muy delicada con los demás. O sea, son pocas las personas que son amables, que son educadas, y Francisco tenía esa amabilidad y esa educación. Dicen que otro persona que es muy amable es el Papa Benedicto XVI. Es muy cortés, muy amable, y dice Chesterton que esa era una de las características de Francisco de Asís, el respeto, la amabilidad de Francisco. Y sucedió un hecho, ¿verdad?, que le marcó la vida de Francisco. Él, atendiendo en su tienda de telas, estaba con un mercader y de repente llega un mendigo a pedir alimentos, a pedir dinero. Y pues él estaba atendiendo al mercader, ahí vendiendo, intercambiando telas y comprando, vendiendo. eh, y no tuvo tiempo de atender al mendigo, y el mendigo se va, triste, porque pues no le hace caso Francisco. Y cuando termina de atender al mercader, Francisco se da cuenta que se había ido el mendigo, y lo va y lo corretea y le lleva una bolsa de monedas. Obviamente el mendigo se queda así, pues él nada más quería algo para comer, y Francisco le llevó toda la bolsa de monedas. Fue un hecho muy grande, ¿verdad? Que señala la humildad de Francisco y cómo él miraba a todas las personas iguales, ¿no? Al mercader, al rico, como al pobre, al mendigo, al enfermo, etcétera. Eso nos lo dice ahí Chesterton. Y en el otro libro que habla también Paul Sabatier, Francisco de Asís, que es una joya verdaderamente este libro, ¿verdad?, de Paul Sabatier, nos habla de esa libertad que tenía Francisco de Asís. Era un hombre que buscaba servir a Dios por medio de la pobreza, pero una pobreza entendida así para conseguir la libertad, digamos, en la fe, la libertad como persona. Uno de los hechos pues fue cuando fue a Siria, al oriente, y pues que se va con el sultán, ¿verdad? Y Francisco le propone que caminen en el fuego para descubrir quién es el Dios verdadero. El sultán no quiere, pero le da permiso a Francisco de que predique ahí entre los musulmanes. Esta hazaña hace Francisco, pues por eso lo consideraban como si estuviera loco, porque, o sea, ¿quién se le planta a un musulmán, y más el sultán, para proponerle semejante cosa? Pero se le hizo muy curioso su predicación, o sea, le llamó la atención la fe de Francisco, el amor a Dios que tenía, y le permite predicar el sultán del oriente de Siria. Maravilloso, ¿verdad? O sea, mínimo hubiera salido, digo, golpeado, decapitado, lo hubieran matado fácilmente, pero era Francisco de Asís y no le pasó nada ante el musulmán. Recibe las llagas de Cristo en el monte Albernia, un monte que le regaló un hombre rico, le regaló el monte a Francisco, y Francisco agarró ese monte, dice Paul Sabatier, para recogimiento y para descanso personal. O sea, cuando se sentía muy agobiado porque ya había crecido mucho su obra, y que algunos pues, querían bienes, querían edificios, querían libros, porque ellos decían, bueno, los dominicos, el otro grupo mendicante, los dominicos de Santo Domingo, tienen libros, estudian, tienen edificios. Nosotros no tenemos nada. ¿Cómo le vamos a hacer para
atacar las herejías, ocupamos nosotros medios, dinero, para... Y decía Francisco, no, si tenemos edificios, ocupamos guardias para cuidarlos. Entonces él, yo creo que se sentía muy agobiado y se iba al monte Albernia a descansar, a recogerse un poquito. Y ahí fue donde Dios le dio ese regalo de las llagas, ¿verdad? Sus llagas en el costado, en los pies, que fue un regalo que recibió de Cristo nuestro Señor. El Cristo de San Damián, que es un Cristo muy bonito, le habló a Francisco y le dijo, por ventura no ves que mi casa está en ruinas, anda y restáurala, por mí, por amor a mí, restáurala. Es el Cristo de San Damián que le habló a San Francisco y le dijo, restaura mi iglesia. Y él pues se agarró literalmente construyendo iglesias o restaurando las iglesias. Ya después él mismo se dio cuenta que era la iglesia comunidad, la iglesia jerárquica, la iglesia que estaba pues destruida. Pero aquí lo que quiero llamar la atención es que el Cristo le dijo eso a Francisco, restaura mi iglesia, está en ruinas. Decían que Francisco de Asís era capaz de presentarle excusas hasta a un mismo gato. Es decir, era tan amable, tan fina persona, que lo hubiera hecho, le hubiera pedido disculpas a un gato, a un perro, ¿verdad? Por cualquier cosa. En una ocasión, estando predicando en el bosque, pues no dejaban de hablar los pájaros, y él se calla, y ya después de un momento les dice, oigan hermanas, hermanas, aves, ya que ya hablaron ustedes, ya hicieron lo que tenían que hacer, ahora denme la oportunidad a mí de predicar. Y dicen que se callaron las aves para dejar predicar a Francisco. Hermanita, les dijo, si ya se expresaron ustedes, pues ahora es tiempo de que me oigan a mí, ¿verdad? De que oigan la palabra. Y todas las aves se callaron, dice. Otro evento interesante fue cuando Inocencio III, el Papa de aquella época, no le hacía mucho caso a Francisco. O sea, lo miraban como pues un harapiento, un mendigo, un pobrecillo ahí que con 12 personas fue a pedir que pues se aprobara una regla, pero pues el Papa no le hizo mucho caso. O sea, le dijo, sí, está bien. Pero dicen que el Papa Inocencio III tuvo un sueño en el que la iglesia de San Juan de Letrán se estaba derrumbando y había una persona que la estaba sosteniendo, y esa persona que sostenía la iglesia de Letrán, que es la catedral del Papa en Roma, esa iglesia de Letrán muy bonita, en la que la estaba sosteniendo era Francisco, y por eso la iglesia de Letrán, catedral del Papa, no se caía, porque Francisco la estaba sosteniendo. Y fue así como el Papa Inocencio III le dio chance a Francisco, le dio oportunidad de decir, está bien, voy a probar tu regla, pero si tienes más seguidores después. O sea, le dio al menos oportunidad. Pero no le había hecho mucho caso hasta que él no tuvo esa experiencia también mística, ese sueño, ¿no? En el que Francisco sostenía a la iglesia. Otra situación fue cuando Francisco, digamos, bueno, dice Paul Sabatier, lo dice muy claramente, que si Francisco no hubiese predicado, no hubiese dado testimonio en aquel entonces, no hubiera surgido la Iglesia Católica, pues hubiera triunfado los cátaros y los valdenses y los pobres. Y así era otro grupo, otra herejía que surgió, cátaros, valdenses y los pobres, así se llamaban. Entonces, el pobre de Asís, que era San Francisco, rechazado, ¿verdad?, por la chusma, pues fue el que salvó la cristiandad. Dice así Paul Sabatier, el pobrecillo rechazado por la chusma, la cayuna de Inocencio III, salvó a la cristiandad de todas estas herejías. Pues sí que había entonces también el mal testimonio de muchos clérigos que vivían pues en la simonía, el tráfico de cargos eclesiásticos, pues había mentiras, orgullo, etcétera.
había, digamos, una decadencia muy grande, ¿verdad? En las órdenes religiosas y en el clero. Entonces, ante ese mal testimonio que había en el clero, y luego esos predicadores que había de los cátaros valdenses y los pobres que había ahí, que así se llamaban, estaban ganando mucha gente para las herejías esas, para esos grupos. Estaban perdiendo mucha gente. Entonces fue Francisco que recuperó a toda esa gente para el catolicismo, para la fe católica, ¿verdad? Pero bueno, pues eso fue lo que sucedió, ¿verdad? En el siglo pues 13, en el siglo donde Francisco pues ahí estuvo presente. Son algunos hechos de Francisco de Asís que les quise comentar. Mi bendición para ustedes, pidiendo la gracia de Francisco, la gracia de vivir en esa libertad, en esa pobreza, en esa alegría, en esa fe. Mi bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes y permanezca para siempre.